¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, otra vez con el podcast de código y acá, bueno, vamos a conversar un poco sobre el día a día de un programador. Y en este caso ya tenemos como invitado a Armando Picón, a un buen amigo mío, bueno, y que tiene mucha experiencia y nos va a contar un poco más sobre todo lo que está haciendo en el mundo del desarrollo. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Hola Daniel, encantado de estar aquí en tu podcast. Nada, gracias también por aceptar la invitación. Y un poco, si podemos empezar presentándote quién es Armando Picón, qué está haciendo ahora, qué es lo que ha venido haciendo. Algo rapidito, a ver, para que te conozcan un poco más. Chuta, a ver, soy, bueno, desarrollador de software desde hace unos eh, 14 años más o menos, 14 15 años. Este, Actualmente estoy como Android Engineer, estoy trabajando para Uber y, ¿qué te puedo decir? Pues llevo ya trabajando en desarrollo mobile desde el 2016 más o menos, que fue cuando dejé de lado, hice un reinicio a mi carrera profesional, así es que dejé todo lo que fueron los trabajos con con herramientas de IBM, que era justamente parte de las consultorías que hacía durante mis primeros 7 años, y después me aboqué de lleno al desarrollo mobile, a ver todo el tema de productos y aplicaciones y todo eso, ¿no? Y bueno, una cosa llevó a la otra, terminé viajando, participando en proyectos en otros países y bueno, por ahora pues con un poco con la libertad de estar trabajando ahorita desde Lima, pero dentro de poco tengo que volver a Santiago nuevamente. Sí, ahí nos comentarás un poco más adelante a ver cómo también es esto del trabajo remoto, que tú empezaste en presencial y ahora, bueno, por las circunstancias también que hubo por la pandemia, pues estuviste trabajando remoto y sigues en remoto, para que nos cuentes un poco también esa experiencia. Pero quería también saber un poco tu camino hacia donde estás ahorita, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo entraste a ese mundo de la programación? ¿Cuál fue el primer lenguaje con el que programaste? ¿Cómo ha evolucionado ese lenguaje? No sé si fue Java con el que fue con el que te conocí o fue antes de Java que tú conociste otro tipo de lenguaje y luego ya entraste a todos esos proyectos bueno, que más o menos yo conozco y luego ya estando ahora hasta Uber, ¿no? ¿Hasta qué lenguaje ven? ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Cuál fue tu camino como para conocer un poco más esos 14 años de experiencia que nos comentas? Bueno, a ver, bueno, primero antes que nada tengo que hacer un pequeño disclaimer, todo lo que voy a decir aquí es solamente a título personal, no representa ningún tipo de opinión sobre Uber o de la organización ni nada por el estilo. No estoy aquí representando Uber, estoy representándome soy a mí mismo. Entonces, después de haber dicho eso, para efectos legales, por si acaso, Sí. eh, yo empecé primero. Recuerdo que mi primer libro de programación lo recibí cuando era jovencito. De hecho, mi padre me regaló un libro de Basic. Esto te hablo cuando eh, tenía, pues, ¿cuánto? 13 14 15 años probablemente. Y creo que al principio, ese fue como el primer contacto que tuve con el mundo de la programación y no me fue muy bien, porque no entendía mucho en ese entonces, pues no es como ahora que puedes traducir absolutamente todo. De hecho, los libros que me dieron estaban en inglés y siempre andaba con el diccionario al lado, entonces, pero algo fui viendo, ¿no? En ese entonces. Luego, pues la vida me llevó a estudiar en un instituto, pues justamente donde nos conocimos, ahí en Ciordec. No nos pagan por decir eso, por si acaso. Y la cosa es que ya para el 2008, en ese momento ya agarré mi primer trabajo como junior en una consultora local aquí en Lima. Y me acuerdo que el primer proyecto al que fue asignado fue a ver un portal allá en el BCP, allá por el 2008. La verdad es que fue una experiencia bastante interesante. Fui avanzando en el mundo o sea, fui trabajando en consultoras que son partners de IBM y siguiendo mucho la línea de producto llamado Westfield Portal. Ocupé diferentes roles, he sido pues, desarrollo junior, senior, he estado como arquitecto también, ese fue el último rol que ocupé.
y trabajando en diferentes ámbitos, ¿no? En diferentes sectores gubernamentales, banca, minería, etcétera, ¿no? Y empecé este tipo de soluciones que se montaban en esta plataforma, principalmente estaban desarrolladas en Java, y en un principio en Java, con JavaScript y algo así. Am, pero justo tuve la oportunidad de ir conversando con un IBM Champion en ese entonces, me acuerdo en el 2015 habrá sido eso. Y él me decía que pues el futuro está en la parte mobile, ¿no? El futuro estaba en las aplicaciones móviles y que eventualmente el mercado de web portal iba o a reducirse muchísimo o iba a desaparecer. ¿Esto en qué año? Esto habrá sido pues yo recuerdo que toda esta conversación con el IBM Champion lo tuve entre el 2013, 2014, 2015. Así durante esos 3 años, porque nos encontramos cada tanto y él siempre me hablaba de lo mismo, ¿no? Los IBM Champion, para los que no lo sepan, son como una especie de VP de Microsoft o los Google Developer Experts, más o menos, en el caso de Google. Entonces, me acuerdo que desde el 2000, ya desde el 2012 más o menos, iba explorando lo que venía siendo el desarrollo mobile en Android en sus inicios, allá por las versiones 1.0, 1.1, 1.2. Eh, y siempre era como de día trabajaba en Western Portal, en la noche estudiaba Android. En la noche era bombero. Pero todo esto de Entonces, manera autodidacta. sí, de manera autodidacta. Sí, es que pues en ese entonces no había mucha gente que dominara el tema, entonces incluso me acuerdo que uno de mis primeros libros fue un libro de, de- de desarrollo en Android, pero en portugués, o sea, de un autor en Brasil, y me acuerdo que yo empecé con ese libro y fui así avanzando, haciendo mis pininos, mis prácticas y todo, pero fíjate que a pesar de que fui aprendiendo de esto, pues nunca, hasta eso, no es sino hasta el 2016 que tomo la decisión, ya tomo la resolución de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí dejamos ya todo lo que son proyectos relacionados a partners de IBM y me voy a ir a buscar un proyecto que sea netamente mobile. De hecho, el primer proyecto que tuve de esta mobile fue gracias a un amigo, Juan de Dios, y que en algún momento ojalá que vea o escuche esto, pues un saludo para él. Porque fue como mi primer proyecto en Android fue ir a una agencia, tomar un proyecto que ya lo habían trabajado, un proyecto que estaba con leaks de memoria, hacía agua por todos lados, se quedaba friseado de vez en cuando y me pidieron que lo arreglara. Entonces, lo tomé, lo arreglé, me dieron la chance incluso de programarlo en Kotlin, cuando Kotlin todavía ni siquiera era oficial. Y a partir de ahí empecé, ¿no? A partir de ahí, primero ese proyecto, luego tuve la oportunidad de conocer justamente a alguien que me invitó a postular a un proyecto en México. Para esto, bueno, ya que estaba empezando ya a trabajar en Android, pues ya ahora sí daba más charlas de Android, pues que nunca. Pues siempre ha sido mi vocación, siempre es la de compartir con la comunidad, siempre poder hablar y compartir las cosas que voy aprendiendo. Y fue así como, pues ya en el 2017, más o menos en abril, terminé en México trabajando en el desarrollo de la aplicación de ventas, o sea, aplicación para clientes de una de los retails más importantes de allá. Y estuve en México casi como unos 7 meses por ese proyecto, hasta que tuve chance de conocer a uno de los fundadores de Corner Shop. Y bueno, ya en ese momento pues salió la oportunidad de moverme a Santiago de Chile y trabajar con su equipo de ingeniería, ¿no? Y allí me quedé durante 5 o 6 años hasta que pues ya nos adquirió Uber y formé parte de como de los primeros ingenieros mobiles que pasaron de Corner Shop a Uber a trabajar con ellos, ¿no?
Y pues ya llevo casi un año desde que pasó eso. Poco más de un año desde que pasó ese cambio. De ahí un poquito para retroceder y lo que se escuchaba, que tú entraste a programar, que te dejaron también cambiar de lenguaje, en este caso a Kotlin. ¿Qué tal fue la experiencia? Imagino que ya tenías experiencia haciendo esto, pero de recibir un proyecto que no lo has hecho tú, que lo has hecho otro programador, leer ese código, leer el código de otra persona, no sé, si imaginamos que es un código espagueti que de repente no tiene comentarios, no tiene buenas prácticas, ¿cómo lidias con todo esto, ¿no? Porque hay veces que converso con programadores que recién están empezando, o recién empiezan con mucho ánimo, ¿no? Para, voy a aprender a programar, quiero hacer esto. Claro, ellos piensan que siempre van a empezar un proyecto desde cero, ¿no? Que ellos van a hacer el código, todo, ¿no? Pero se topan con la realidad de que, oye, te contrato, pero para que me veas este proyecto, ¿no? Este proyecto que lo ha desarrollado 10 personas o una persona, pero con sus propios, no sé, con sus propias buenas prácticas, entre comillas, y con todo lo que, de repente, el conocimiento que ellos tienen. ¿Tú cómo lidiaste con esto, ¿no? Para ti, cómo es leer el código de otro? ¿Cómo te ayudas? ¿O cómo haces esta parte que creo que es el día a día de un programador también, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas que tomo en cuenta, o sea, lo que pasa es que para esto no es la primera vez que me toca lidiar con código que ya existe. De hecho, lo más bizarro que he hecho al respecto, antes como preámbulo a responderte la pregunta, ha sido literalmente agarrar un empaquetado que ya ha sido desplegado en el servidor, desempaquetarlo, sacar una clase, decompilarlo, modificarlo, compilarlo, volverlo a meter en el empaquetado y volver a subirlo a producción. Eso ha sido lo más bizarro que he hecho. Ya diciéndote eso, en realidad, pues tengo bastante costumbre de ver código legacy, código de otros, y una de las primeras cosas en las que me fijo, cuáles son los parámetros, cuáles son los argumentos de entrada y cuáles son los resultados. O sea, qué es lo que se espera que salga, ¿no? Es como una de las primeras cosas que suelo ver, y eso lo hago siempre. O sea, porque no todo el código, por ejemplo, tiene test. Entonces, yo siempre tengo que estar al pendiente de cuál es el resultado esperado de una función. En el último tiempo, pues ya le voy, a medida que voy entendiendo cuál es el resultado esperado, lo primero que hago es empezarle a armar tests, pruebas unitarias, y de esa forma al menos voy asegurando un poco que las cosas estén como deben estar, o que las cosas hagan lo que dicen hacer. Y de ahí en más es empezar a entrar y empezar a descifrar la lógica, ¿no? Porque como no todos los desarrolladores escriben igual el código ni la lógica, a veces me toca ir de atrás para adelante, no, de adelante para atrás, perdón. Viendo desde el resultado, cómo se va descomponiendo todo hasta llegar a la parte de los argumentos, tratando de entender lo que hacen las funciones. Eh, de verdad que creo yo que algo que me ayudó muchísimo en todo eso han sido los patrones de diseño, en gran medida. Pues en muchos casos, al tener una noción de cómo son los patrones de diseño, ver un código, ok, ya, yo creo que he visto esta forma, ok, este entonces debe estar compuesto por esta serie de componentes, ¿no? Entonces, de alguna forma es más sencillo descifrar esto a nivel de componentes, ¿no? A veces ya cuando entras al detalle a nivel de funciones, ahí ya es donde tú empiezas a investigar y ver cosas, ¿no? Como por ejemplo, eh, lo típico, ¿no? Encontrarse con clases que hacen muchísimas más cosas de las que deberían hacer, no respetan los solid principles, tienen más de una responsabilidad, están muy acoplados, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, por ejemplo, han habido situaciones en las que literalmente me ha tocado, una de las cosas que hago es, una vez identificado cuáles son las entradas y salidas, yo lo que hago es trato de armar un contrato. Con un contrato, básicamente lo que me refiero es que creo una interfaz con las funciones que tienen que ser visibles fuera de la clase, y lo que hago de allí es implementarla, ¿no? Cosa de que de alguna manera eso me permite a mí poder luego moquear la clase y poder armar otros tests
para las clases que los consumen. Y de otro lado también me asegura a mí, me da la posibilidad de poder cerrar la clase, ¿no? Cuando hay cosas que no deberían estar expuestas y como uno de los principios Solid dice, ¿no? Uno tiene que en realidad ir trabajando hacia, de cara a las abstracciones y no tanto a las concreciones, ¿no? Entonces, más o menos, a grosso modo, eso es lo que sigo, lo que hago. Anoto muchísimo, eso sí. Siempre es como cada vez que me toca lidiar con esto, siempre tengo como un mapa de componentes donde voy armando cuáles son las relaciones y funciones que se van llamando entre uno y otro y así. O sea, voy usando bastante ingenio en ese sentido, ¿no? Para poder descifrar cómo funcionan las cosas. ¿Y esto dónde lo aprendiste? ¿O fue la experiencia que te ha enseñado todo esto? En realidad eso me lo traje primero desde chiquito porque siempre solía desarmar las cosas. El problema era que Mm. siempre o sea, los Armarlas. armaba y no sabía después cómo armarlas. Ya, ya, igual, igual. Entonces, a raíz de eso fui creciendo con el tema este de ir desarmando cosas, pero luego dibujando mapas como de dónde va cada cosa. Y luego eso ya lo empecé a llevar al mundo del desarrollo de software, donde, pues claro, las ayudas visuales y la documentación tampoco tan exhaustiva te ayudan de alguna forma a saber cómo puedes volver a armar las cosas o este, puedes tener la posibilidad de incluso definir cuáles son los escenarios que tiene que cubrir tal o cual es clase o función y así. Bueno, como digo, cuando viene ya de chiquito, yo también creo que tenía también esa misma curiosidad. Lo único que faltaba era rearmarlas, rearmar las cosas, que eso creo que por eso se amargaban conmigo. Pero bueno, cuando era muy pequeño. Y Armando, y bueno, ¿cómo nos contarías tú esta parte de tu día a día como programador? ¿Qué es lo que haces al iniciar, por ejemplo, a primera hora del día? ¿Qué es lo primero que vas haciendo? No necesariamente programar, sino también, no sé, ver tus tareas o hacer algo independientemente antes de empezar a trabajar. ¿Y cómo ha cambiado tu día a día como programador de manera presencial, que es lo que teníamos, bueno, cuando estábamos trabajando, imagino cuando estabas también en Chile, y luego ahora el Ujú. remoto, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo es tu día a día ahora que es remoto, que es más complicado a veces el día a día, el iniciar, a veces el punto de inicio lo marcamos nosotros dependiendo de la carga de trabajo anterior incluso? ¿Cómo es un poco para que las personas que te escuchen pues sepan también? Algunos programadores están trabajando de manera presencial aún, otros están de remoto, algunos viajando. Tú también has estado hace poco por Brasil, ahora estás por Perú, pero tu trabajo, tu centro laboral es en Chile. A ver, para que un poco también conozcan esa parte también de ahí de cómo te ordenas. Bueno, a ver, creo que lo importante, y eso es algo que fue algo que en este caso sí me lo enseñó mi papá, eh, fue anotar las cosas que uno tiene que hacer en el día, ¿no? O sea, al empezar, escribe qué cosas es lo que quieres conseguir en ese día para que más o menos tengas... Eso te sirve para dos cosas, ¿no? Primero, para enfocarte un poco, enfocar los esfuerzos que tienes y dos es porque eventualmente tienes stand-ups o daily meetings y tienes que reportar cosas, entonces saber, tener claro cuáles son los objetivos que tú tienes para el día es algo que te ayuda luego al momento de dar tu estatus, entonces eso es una de las primeras cosas. A menos que tenga reuniones, trato de tomarme un tiempito corto, una media hora, 15 minutos para leer algún artículo o leer algo. Luego lo que suelo es tener bastantes reuniones. En las reuniones lo que suelo hacer mucho es tomar notas, ¿no? Y compartirlas. Eso es algo crucial porque, sobre todo para aquellos que suelen tener reuniones y no toman notas, los problemas vienen después porque todo el mundo se olvida. La mente es frágil. Entonces, en la medida que tú, aunque no haya alguien designado para escribir una bitácora, si eres lo suficientemente precavido para escribir lo que se va hablando, luego es más fácil discutir con la gente o incluso llegar a acuerdos, porque pues la gente se va acordando, ¿no? Cuando hay algo ya puesto en alguna nota. De allí, claro, las reuniones se me dan
casi siempre por la tarde, a mitad de la tarde, entre las 11 y las 3 más o menos. Entonces, para esto enfoco la parte ya de programación temprano y al final del día, ¿no? Como después del bloque de reuniones. Y esto también se da porque, claro, para mí es mediodía, pero para la gente con la que trabajo recién son las 9 de la mañana. Entonces, la diferencia horaria también juega un rol importante. Otra cosa que hago es tener mi hora de almuerzo puesta en el calendario. Eso es algo, es una reunión más. Entonces, a menos que sea una reunión súper urgente, importante y todo, yo respeto mi hora de almuerzo. Es como me desconecto, me voy a comer y, y vuelvo luego, ¿no? Para continuar con el trabajo. ¿Y respetas tus horas de sueño? No, porque los programadores normalmente tienen ese estereotipo de ser lechuceros, ¿no? De madrugar, de estar en las Está, madrugadas, pues ir avanzando, pues también tienes el silencio de la casa, de la calle. es algo que debo decir, es algo que me costó mucho. Eh, Sigo todavía, por ejemplo, estando acá en Lima, me puedo despierto tranquilamente hasta la 1 de la mañana, más o menos. Que eso, que no, en realidad no debería llegar ni siquiera hasta la 1, porque cuando estoy en Chile, la 1 son como las 2 o incluso las 3 de la mañana, entonces eso no me hace nada bien. Entonces trato casi, por ejemplo, ¿no? Estando las veces que estoy en Ciudad de México, trato de dormir a partir de las 10 de la noche. Estando aquí, trato de dormir a la medianoche acá en Lima. Y en Santiago de Chile, trato de dormir a más tardar a las 2 de la mañana. Entonces, casi siempre me despierto tipo 7 9 y yo 10 más o menos de la mañana, 11 dependiendo del lugar en el que esté. Se trata de Entonces, dormir entre 6 a 8 horas, más o menos. sí, más o Más o menos. menos. A veces se puede, a veces no tanto. Eh, Otra cosa, por ejemplo, es que 3 veces a la semana sí duermo 1 hora menos porque tengo agendadas clases de inglés, 1 hora como bien temprano, cosa que es chistoso porque, claro, yo literalmente me despierto, me lavo la cara, tomo un vaso con agua y me conecto para tener la clase de inglés. Y a veces pues llego con la cara somnolienta, pero es algo que a mí me ayuda mucho, como ver el inglés temprano y es importante para mí. Otra cosa más que suelo hacer en mi rutina diaria es caminar al final del día. Como a veces me quedo encerrado ya sea en la habitación o me voy a algún Starbucks o incluso a veces me voy a la oficina si estoy en Santiago. Este, Trato de caminar, por lo menos entre media, 1 hora, como para tratar de desconectarme, tratar de poder hacer un poco de actividad física. Porque claro, el trabajo en el que estamos es muy sedentario. Entonces, incluso en el reloj que tengo, tiene un recordatorio para cada tanto tiempo lanzarme una alerta y en ese momento tengo que pararme de mi silla, hacer algún tipo de estiramiento y después continuar con el trabajo. Entonces ahí hay como una serie de cosas, ¿no? que hago. Y Y en la ahí noche generalmente estoy dedicado a otras cosas, ¿no? Ya sea desconectar un estudiando poquito. alguna tecnología Ah, nueva ok. o escribiendo algún guión para el próximo podcast o leyendo algún manga o viendo algún anime o algo así por el estilo. Y ahí ya lo compaginas con otras actividades. Sí, así es. Y ahí, a nivel de lo que nos contabas, de lo que estás haciendo en programación, ¿cuáles son las herramientas principales que utilizas ahora que estás de manera remota? No sé si para comunicarse, no sé, Slack o alguna herramienta también de un repositorio, de versionamientos, no sé, o que has utilizado normalmente en los últimos años, no solamente actualmente con el trabajo donde estás ahora, sino también antes, también cuando trabajabas en México. Bueno, en general siempre tenemos Slack, tenemos casi en todos lados. Eso es uno. Dos, bueno, usamos o escribimos documentos en Google Docs. En algún momento usamos Notion también. Está bueno también, pero igual, si no, escribimos documentos en Google Docs. Y
usamos VPN. Bueno, yo sí uso VPN cuando estoy sobre todo conectado a redes públicas. Tipo, me voy a un Starbucks, es como lo primero que tengo que hacer es levantar la VPN Sí, sí. para evitar cualquier problema. Luego, ¿qué más? Zoom para las reuniones. Eso es algo también que hemos usado bastante. ¿Y qué más? Bueno, en eso se... Ah, bueno, y además, y aparte, repositorios de código ya dependen de la empresa, ¿no? O sea, he tenido repositorios de código en GitHub, por ejemplo, y hemos usado Git para trabajar todo el tema de versionamiento. Y he usado Android Studio y hoy en día uso IntelliJ IDEA con algunos plugins para hacer Android. ¿Qué Que más? no usas Y Eclipse, eso, ya. básicamente. ¿Mm? Que no usas Eclipse. No, Eclipse, Eclipse ya NetBeans, ¿te no. acuerdas que lo Ah, la veíamos? miércoles. Sí, eso es antiguo. Sí, Antiguo, sí, sí. antiguo. No, pero Eclipse, bueno, por ahí, dentro de las encuestas todavía figura, ¿no? Dentro de las encuestas que siempre salen de los principales sí, de todo esto, ¿no? Visual Studio, también, bueno, es el que creo que más se usa Sí, bueno, para... Visual Studio sí ha avanzado bastante. En el caso de Eclipse sí le perdí el rastro hace bastantes años. Sí, yo también no sé nada, me acuerdo por el logo, nada más me acuerdo un poco, pero ya no hay nada más. Armando, y Sí. una de las cosas que me dijiste en tu día a día, y justo para el final del día, lo que comentaste era que ahí leías un poco, te capacitabas un poco, y justo a eso quiero también llegar. Una vez que ya, en este caso, un programador con experiencia, un programador senior, en este caso, con toda la experiencia que tú tienes, ¿cómo se sigue capacitando? Sabiendo que, pucha, está saliendo una nueva versión de tal lenguaje, o una nueva librería, un nuevo framework, o lo utilizan o no también en tu trabajo, ¿no? O tú quieres investigar, por ejemplo, de esta tecnología. ¿Cómo es tu día a día en programación, perdón, en tu capacitación personal, ¿no? La parte, imagino que autónoma, o te inscribes a un instituto, o a un lugar, a un curso online. Tengo varias cosas. En realidad es como leo artículos por mi cuenta, a veces estoy inscrito en una plataforma online, entonces a veces veo cursos ahí. A veces lo tengo de ruido de fondo, ¿no? Entonces voy como escuchando y de pronto capto algo. Este, mm, pero claro, eso, por ejemplo, es una práctica que suelo invitar a los chicos a que hagan. Sin embargo, yo sé que no todos tienen las mismas circunstancias y sé que hay quienes están ocupados. Sin embargo, de primera mano, yo sé que, por ejemplo, tengo amistades que son padres de familia, tienen bebés pequeños y sin embargo se toman, no digo que se tomen todos los días, ¿no? Pero sí por lo menos se toman un cacho de tiempo, una media hora, 15 minutos o algo para ir leyendo y eventualmente se proponen pequeños proyectos para ir trabajándolo en algún tiempo que se puedan tomar. Y de esa forma, en igual que yo, pues podemos estar siempre yo siempre digo que lo importante siempre es mantenerse empleable, ¿no? O sea, al margen de que siempre es importante estar a la vanguardia de todo lo Sí, que sí. va apareciendo. Algo que he aprendido yo es que uno no, uno debe, uno primero tiene una responsabilidad con uno mismo y parte de esa responsabilidad es siempre mantenerse actualizado para que en caso que, bueno, algo que ha estado muy sucediendo mucho ha sido los layoffs, los despidos masivos. Entonces, eh, cuánto tiempo te tome a ti reincorporarte laboralmente dependerá mucho a veces de lo preparado que estés o no para poder afrontar un nuevo proyecto. Entonces, esa es una de las cosas que también tengo mucho en mente, ¿no? Sí, sí, en eso sí tienes razón. Y bueno, y qué bueno que también es eso algo que, bueno, creo que muchas carreras, pero sobre todo hablando de la nuestra, es constante capacitación y no creo que no vamos a parar de capacitarnos, bueno, hasta que nos jubilemos y eso, ¿no? Y eso no, creo que nos hemos casado con esa carrera. Y bueno, para terminar, para no ir dando tanto tiempo, Armando, dos preguntas más. Vale, Una sería, ¿cuáles son los lenguajes de programación que ahora tú mismo estás utilizando o que investigas más también? ¿Cuáles son los que más te atraen? Imagino que Kotlin seguro vas a decir. Eh, de hecho, y pero que nos comentes un poco eso, ¿cuál es el stack, por ejemplo, que a ti te gusta más? No necesariamente que estés trabajando, pero cuál es el que a ti te ya. gusta más
No sé, comentas un poco eso. ¿Y tu segunda pregunta? Ah, bueno, la segunda pregunta te quería dejar, bueno, la segunda pregunta es ya la recomendación final que le darías a los chicos que van a iniciar en este mundo de la programación, ¿no? Que recién están pensando en entrar, en pensar en que la programación les trae curiosidad, aún no saben programar, entonces, ¿cuál Ya. sería esa recomendación, no? Ok, partamos por la primera. Obviamente Kotlin es el lenguaje que uso constantemente, pero dejando de lado Kotlin, otro lenguaje que uso con relativa frecuencia es Python. O sea, lo que pasa es que a veces me gusta meterme a hacer otras cosas y Python es como el lenguaje que pues trato de mantener un poco vigente, ¿no? O sea, quizás no ande como tan al día en las actualizaciones que va recibiendo, pero básicamente esas dos cosas. Sobre todo porque, claro, cuando quiero trabajar servicios o cosas así, hacer cosas para probar, Python me viene de maravilla. Entonces, claro, si no estoy en Kotlin, estoy ahí. Y bueno, Java, porque pues empecé con Java, entonces todavía me acuerdo Java y puedo usarlo hasta ahora. Esos son como los lenguajes que uso. Me hablaste de un stack como tal. Bueno, es que en realidad ya, pues para el mundo mobile no hay tal cosa como un stack, pero si tuviera que armar una aplicación de prueba, probablemente estaría usando, bueno, obviamente Kotlin y Android, pues por el lado mobile, y estaría usando Firebase para armarme un pequeño backend, ¿no? Eso es como lo que estaría usando. Ese sería mi stack, básicamente. Ahora, respecto a lo segundo, eh, mira, lo primero es que yo lo que puedo decir es que todo este tema de tecnología es un... Hay quienes dicen que es ingrato, yo diría que más bien es más que nada una carrera a largo plazo, o sea, sí, eh, porque constantemente van saliendo cosas, ¿no? Entonces, si hay un consejo que me gustaría dar en este preciso momento a gente que pueda entrar es que trata de ser constante en su aprendizaje y así como ven la parte técnica, siempre tengan un ojo puesto en la parte del producto y traten siempre de identificar de qué manera su trabajo impacta en el entorno en el que estén, en el sentido de si es posible llegar a medir cuánto es lo que ustedes generan en una empresa, esto estaría genial. Si ustedes pueden también siempre enfocar su trabajo de cara al producto, eso también es genial porque te da un plus adicional. Sobre todo con la llegada de los modelos de los largos modelos de inteligencia, o sea, que llaman inteligencia artificial y todo el rollo. Y hay muchas tareas que son netamente técnicas que van a ser suplidas por los modelos. Entonces, la parte donde entra la diferencia es que la parte de producto es una parte más humana. Entonces, en ese sentido, es importante tener un ojo siempre puesto en ese lado, ¿no? Tratar de ver las cosas de una manera más integral, en lugar de solo quedarse con, ok, yo voy a picar código y me voy a dedicar a eso y nada más, porque pues hoy en día ya tenemos herramientas que nos pueden ayudar a hacer eso. Sin embargo, lo que va a faltar, sobre todo durante un buen tiempo, es gente que tenga siempre visión de producto. Entonces, si sabes hacer las cosas, vas a tener un plus bastante genial que te va a permitir pues mantenerte en este mundo pues durante buen tiempo, ¿no? Qué buen consejo, ¿verdad? Es tal cual. También pienso en lo mismo. Gracias más bien, Armando, por este tiempo. Yo creo que también a las personas que van a iniciar o ya están iniciando, o están en el mundo de la programación, perdón, le va a servir mucho también tu experiencia. No siempre es bueno reflejarse en las experiencias de las personas por las que han ido, que han pasado por diferentes tipos de, de lenguaje, de proyectos. En este caso nos hablabas de Basic en un inicio y luego, bueno, ahora estás con Kotlin. Ha evolucionado un montón, ¿no? Y de repente nos daría para otro podcast hablar de todo lo que ha evolucionado los lenguajes a nivel de cuando empezamos. Que ha sido, bueno, de Basic, ese libro que me dices, seguro está por el 97, 98, fácil.
Sí, es Eh, antiguo. sí, ya ha pasado el tiempo, Armando. Pero bueno, es lo bueno de seguir ahí en contacto y de conocer también todo cómo vamos evolucionando también de forma paralela. Muchas gracias, Armando, de verdad. Un gusto saber también saber más cosas ya más enfocadas a la parte técnica. Igual, por ahí te invitaré otra vez para que hablemos de repente hacer un Zoom sobre algo más orientado a más técnico incluso, sobre todo en la parte de desarrollo, pero Sí, cuando guste. agradecer también la posibilidad de que nos cuentes un poco más a la comunidad de Código. ¿Ya? No, Muchas gracias, gracias a ti Armando, por la y ya nos estamos invitación. viendo hasta el próximo capítulo. Nos vemos. Nos Chao, vemos. chao. Cuídense. Bye bye.